abajo bien eran lineales, ¿no? A una determinada potencia, pueden ser también no necesariamente lineales, ¿no? Una determinada potencia. Vimos la forma como se desarrolla, ¿no? Ese tipo de integrales, ¿no? Un tipo de integrales. Correcto. ¿No? Algunos ejemplos para hacer recordar. En todo caso, ahí no, tenemos los términos lineales, ¿no? La forma como se separaba, por ejemplo, acá tenemos al cubo, necesariamente tendría que haber tres términos, como pueden observar ahí, ¿no? Y acá también, ¿no? Acá hay un término cuadrático, pues acá aparecía dos veces ese término, ¿no? Y de todas maneras, se hacía un poco tedioso, se hace un poco tedioso desarrollar ese tipo de, ¿no? Fracciones parciales, encontrar los coeficientes no es tan directo, pero definitivamente no hay otra forma, ¿no? Para esto ya, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá si ya el x, por el exponente para el término, para la expresión 2x más 5 fuera la quinta, por ejemplo, tendrías que expresar 5 veces eso, ¿no? Entonces, sería un poquito más extenso, ¿no? O en la parte de abajo, ¿no? Si tuviéramos 2x de x cuadrado más 2x más 4 a la quinta, ¿no? Establecer 5 términos, ¿no? Sería, ¿no? Demasiado extenso el desarrollo, ¿no? Muy tedioso, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Se establece justamente un método que se llama el método de Smith-Ostobrowski, ¿no? Ese método, en cierta forma, también tiene su parte, ¿no? Su parte donde se vuelve operativo, pero al menos algo nos simplifica el procedimiento cuando tenemos ya potencias mucho mayores, ¿no? Para este tipo de problemas de funciones racionales. Pues, como haciéndole recordar, por ejemplo, acá teníamos esto, una forma de establecer los coeficientes, era, lo vimos la clase pasada, era justamente ver todos los términos que tengan en X, y al final se comparaban ¿no? Los coeficientes y de ahí salían los valores, ¿no? Y de esa forma salían los valores de ahí, ¿no? De repente otra forma es justamente dentro de esas ecuaciones que se consigue, es asignarles un valor apropiado, ¿no? Que en todo caso tenga que ver con las raíces, ¿no? Ese término hace que esa expresión abajo se elimine, ¿no? Y, por ejemplo, para ese mismo, acá podemos poner que el x valga 3 y el x3 ¿no? Y el x2, y eso lo reemplazamos y nos sale eso, ¿no? Bueno, finalmente ya la integral es inmediata. También creo que hicimos con el cubo, ¿no? Hicimos fracciones parciales, como pueden ver, esto lo hicimos. Igual, ¿no? ¿Qué hacemos? Comparando coeficientes, acá no tenemos x al cuadrado, por lo tanto esto debe ser 0 necesariamente, no tenemos x por acá, entonces el segundo término debe ser 0 y el último debe ser 1, ¿no? Y ahí tenemos las tres ecuaciones y de ahí debe salir necesariamente de ese sistema, debe salir los valores de ahí, ¿no? En todo caso, eso, si ustedes manejan, pueden usarlo mediante el sistema matricial, ¿no? También pueden usar eso. Sistema matricial, ¿no? En este caso tenemos tres variables, ¿no? Tendría que ser una matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, también lo podrían manejar por el sistema matricial si quieren encontrar mediante determinantes, ¿no? En este caso, ustedes también conocen. Y de ahí se establece justamente los valores, ¿no? Y al final se tiene ¿no? Al final por acá pueden tener, ¿no? Como hicimos el ejemplo, puede aparecer una expresión acá, que por acá aparezca su diferencial y un último término donde tienen que completar cuadrados. Entonces,
Se puede establecer, ¿no? Cualquier tipo de integral a fracciones parciales, como es este ejemplo, que también vimos un ejemplo, me parece, eh, de esta función que está en funciones, términos de función seno y coseno, lo podemos pasar a a fracciones parciales, ¿no? Por ejemplo, ahí multiplicamos por el coseno arriba, abajo se convierte en su identidad, 1 menos seno, ¿no? Hacemos un cambio variable y al final se convierte en una expresión así. Entonces ahí ya lo podemos ver como una expresión, ¿no? Polinómica, de tal manera que podamos establecer fracciones, ¿no? Y está, ¿no? Dos fracciones, dos, de hecho que va a haber dos términos, porque uno menos, no menos este, inclusive se puede, ¿no? Factorizar un poco más uno menos su cuadrado, ¿no? Pero al final esto lo pueden hacer de esta forma y se queda en eso. Acá es cuestión de idea de manejo. Muy bien. Y ahí estaría, ¿no? Como ven, ahí está. Al final queda el logaritmo más al arco tangente de este peso. Muy bien. Entonces, haciéndole recordar ahí, gracias. Entonces, ya como le mencionaba, ¿no? Como ya le mencionaba, ¿qué pasa? Que cuando ya tienen expresiones, ¿no? De esta naturaleza, como por ejemplo, o ya tienen expresiones ya no necesariamente como las que hemos visto, por ejemplo, pueden tener 1 sobre, por decía, 2x más 1 elevado a la quinta, multiplicado, por ejemplo, por x al cuadrado más 2x más 1 elevado, o elevado al cuadrado, por ejemplo, ¿no? ¿No? Imagínense eso de ahí a resolverlo por fracciones parciales, es demasiado extenso y tedioso, ¿no? Es demasiado tedioso establecer esto, ¿no? Porque acá tendrías que tener acá, tienes 5 fracciones parciales, ¿no? Y acá tendrías 2, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? A sobre 2x más 1 más b sobre 2x más 1 elevado al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Hasta la quinta b, c, d, e, ¿no? Sobre esta sería la quinta, ¿no? Y por último sería esta expresión, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? X de 2x, x cuadrado, más 1, esto elevado, ¿no? Elevado a la 1 más el otro, a veces d, ¿no? F, ¿no? Por acá. Y acá, ¿no? Inclusive acá arriba tendría que, dado que esta es una expresión cuadrática, ¿no? Tendríamos que acá ponerle, ¿no? En la parte de arriba, necesariamente tendríamos que ponerle a ver, sería f, f por x, más un d, ¿no? ¿No? Y en el otro también, ¿no? Porque abajo va a ser una expresión cuadrática igual, ¿no? X al cuadrado más 2x más 1 y esto elevado al cuadrado. Y acá tendría que ser de f h, por acá más h, viendo la secuencia de ese dato. Por acá vendría a ser un h de x más i, ¿no? Por ejemplo, imagínense. Pero resolver eso se va a hacer demasiado tedioso, ¿no? Y demasiado tiempo le va a tomar, ¿no? Entonces, por eso en todo caso se ve una alternativa que justamente el método permite, y en cierta forma les permite reducir la integral de este tipo de función, ¿no? De este tipo de función. Bueno, muy bien, entonces por ahí apuntamos. Vamos a método de Hermite-Ostrowski. Método de Hermite-Ostrowski. ¿En qué consiste este método? ¿No? Este método consiste justamente, en principio, está direccionado, como ya le había mencionado, a funciones racionales, ¿no? Netamente a funciones racionales, en la cual es cociente
¿no? Esa función racional es, ¿no? Está compuesto por el cociente de dos polinomios. Pues acá el polinomio que está debajo, en este caso haciendo el papel denominador, puede tener esta expresión, ¿no? Puede tener esta forma. Si van a aparecer términos lineales, como especie de raíces, ahí x menos a sub 1, elevado a alfa sub 1, y así sucesivamente a un x a menos 0 hasta 1. Pues todos ellos son lineales, ¿no? Porque el grado de, ¿no? de cada una de las expresiones que están dentro del paréntesis son lineales. Y por acá ya son cuadráticos, igual, ¿no? Puede aparecer por acá la B1 hasta un BS, ¿no? Entonces va a tener esa característica, el denominado, ¿no? De esta función racional. Entonces, cuando eso se da, ¿no? Esa característica, podemos establecer justamente y aplicar este método de Hermite. Vamos a ver de qué manera se desenlaza, ¿no? Se desenlaza justamente este método. Vamos a ver de qué manera se desenlaza. Dice, la decomposición denominada en productos de factores lineales y cuadrático irreducible, entonces la evaluación del integral es posible mediante el siguiente teorema. ¿Qué nos dice el siguiente teorema, jóvenes? Que va a aparecer, pues, la integral, ¿no? Acá falta el diferencial de x, me permite. Acá falta el diferencial de x. Va a ser igual, dice, a un P de 1 de x sobre un Q de x, un Q de 1 de x, más la sumatoria de los términos lineales, ¿no? Más la sumatoria de los, ¿no? La integral de esos términos lineales y los términos cuadráticos. Donde acá, de hecho, si esto es una expresión cuadrática, arriba necesariamente tiene que aparecer el m de x, m y j de x más mj. No va a tener esta forma. Entonces, ¿qué características tiene el q de x? No es otra cosa que un polinomio es prácticamente el q, ¿no? El q que tienes, el factor que va a estar, ¿no? Que va a estar en q, ¿no? Va a ser un factor que va a estar en q de tal manera que va a establecerse con menor grado, ¿no? ¿No? Imagínense, por ejemplo, a verles un video a que hoy, por ejemplo, si tuvieran de esta forma, ¿no? Diferencial de x sobre solamente x más 1, por ejemplo, este elevado a la quinta, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Permite para establecer esto, acá va a poner en la parte de abajo, ¿no? Por ejemplo, acá va a poner x más 1, un grado menos de este de acá, quiere decir a la cuarta, y arriba va a poner el p de 1, va a ser un polinomio de tal manera que sea un grado menor que este. Es decir, acá vendría a ser, por ejemplo, un ax al cubo más px al cuadrado más un c, ¿no? Un c por x más un d. Entonces, este va a estar haciendo el papel de P1 y este está haciendo el papel más la integral, ¿no? La integral, como acá solamente aparece un término lineal, no aparece términos cuadráticos, como acá es en forma general, acá tendría que ser diferencial de x, arriba a, b, c, d, e, sobre x más 1. Entonces, eso en realidad es lo que hace el término. Entonces, una vez que tienen esto, como se dan cuenta, este de acá multiplicado por esto justamente llegas al grado que tienes en la integral original. Entonces eso es lo que hace, ¿no? Separar esto. Y una vez que tienen ahí, el siguiente paso que se hace es derivar a esa función ambos extremos. Luego se deriva, es decir, acá, el problema ya viene cómo hago para determinar el A, cómo hago para determinar el B, el C, el D, y cómo hago para determinar el E. Entonces, para eso lo que es se deriva, ¿no? Se deriva, ¿no? Se deriva en ambos lados, ¿no? Entonces, al derivar en ambos lados, ¿qué te va a quedar acá? La derivada de la integral te va a quedar la propia función, ¿no? La propia función. Y en el otro lado tendrías que derivar esta expresión que está acá, ¿no? Arriba le va a poner
P de 1 de X sobre Q de 1 de X. Tienes que derivar esto, derivada, ojo, derivada. Acá sería derivada. Acá la derivada de esto más E, ¿no? Acá derivamos esta integral, sería E, X más U. Y se queda con esta expresión. Pero claro, acá hay otra dificultad con respecto, ¿no? De repente con el método de fracción de parciales, que tiene que derivar esta expresión. Como ven, derivar esa expresión no es tan directa, ¿no? Por debajo tiene un cociente, se hace un poco lo malo que se va a hacer extenso. Y al final van a igualar y todo el tema, y al final determinan los coeficientes A, B, C. Entonces, en eso consiste el método de Hermite. En eso consiste. Bueno, para unos problemas sale de repente inmediato, para otros un poco extenso, ¿no? Pero en general, se da cuenta, hacer problemas ya de este tipo de funciones racionales, ya no es tan directo, es un poco tedioso, ¿no? Eso les demanda trabajo para hacer ese tipo de problemas, ¿no? Les demandaría mucho trabajo. Pero bueno, hay que hacerlo, se presentan ese problema y hay que usar justamente este método. Sí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Siempre está. Listo. Bien, entonces vamos a seguir ahí, en todo caso, dando las formalidades, ¿no? Esta es la idea central. Vamos a dar las formalidades. Puedo tomar una fotito de eso. Cuando trabajo con esto, entonces no se puede quedar, se borra. Así que tengo que borrar. Listo. En todo caso, vamos a ver el ejemplo. Ahí se va poder rectificar en realidad o reforzar la idea del método. Muy bien. Muy bien, Jorge. Acá dice, ¿no? Al realizar la integral siguiendo el alfa se tiene, ¿no? Eso es lo que ya les mencionaba. Y acá dice, ¿no? Algunas notaciones, Q de X dice que tiene esta forma y lo que le decía, ¿no? El Q sub 2, el que está abajo, siempre va a quedar de esta forma. Y el Q sub 1 dice que es el máximo común divisor entre Q y la derivada de Q, ¿no? Es el Q sub 1. Un término general, ¿no? Y tiene esta forma, ¿no? En este caso, el Q sub 1 tendría esta forma, ¿no? En forma más general. Y ahí hace otra observación, dice, para los polinomios PD1 y P2, ¿no? Cuyo grado son menores en una unidad, acá falta en una unidad a los demás, ¿no? A los demás grados tanto de Q de 1 y Q de 2, ¿no? Entonces P de 1 y P de 2 debe ser necesariamente un grado menos que Q sub 1 y Q sub 2, ¿no? Si regresamos, se refiere Q sub 1, se refiere a esto, Q sub 2, y dice que P1 y P2 debe tener, ¿qué cosa? Un grado menor, ¿no? Un grado menor. Eso es lo que hace un momento les indicaba. Muy bien. Dice, se deriva a ambos lados, ¿no? Ya que le había mencionado, en todo caso, a esta expresión que está acá, justamente que se le considera con beta, ¿no? La generalidad se deriva, dice, a ambos lados, ¿no? Se deriva a ambos miembros de beta y se reduce a un común denominador todas las fracciones racionales obtenidas en este paso, ¿no? Continuación es igual a los coeficientes de los mismos grados de la variable x de los polinomios que encuentren en el denominador, ¿no? ¿No? Y por último se resuelve el sistema de ecuaciones, ¿no? Se va a resolver el sistema necesariamente, como ya les he mencionado, ahí sí tienen que usar criterios para poder determinar eso, ¿no? Muy bien, pues ese es el método de Hermite. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo específico. Vamos a compartir, no vamos a PPT. PPT puede escribir con más facilidad. ¿Listo?
Por ejemplo, calcular esa integral, ¿no? Si quisiéramos fracciones parciales, simplemente no vamos, ¿no? Ya saben, ahí tendrían 4 fracciones parciales, ¿no? Y si usamos el método de Hermite, tendríamos lo siguiente, ¿no? Por método de Hermite tendríamos lo siguiente. Acá tendríamos que hacer, ¿no? Solución. Acá sería solución. Solución. ¿No? Esto le llamo la integral y, por caso y, simplemente expreso la integral, acá sería diferencial de x sobre x más 1 elevado al cubo por x más 2. Esto usando Hermite, va a ser lo siguiente. Este de acá, ¿no? Para este término lineal, los dos son lineales, tienen diferentes exponentes. Para este de acá va a ser, en la parte de abajo, menor grado, siempre se va a poner x más 1, esto elevado al cuadrado, ¿no? Grado menos. Y arriba, como este es al cuadrado, esto lo van a poner como a de x más un b, ¿no? Más, como esta expresión que está acá está elevado a la 1, ¿no? Si ustedes quitan grados, entonces se quedaría la c. Entonces ya no tiene sentido a esto aplicarle, solamente lo que nos va a quedar es la integral, ¿no? Este término nada más independiente, nos va a quedar la integral por acá, ¿no? Nos va a quedar, acá pongámosle un c diferencial de x y acá sería x más 1. Más, ¿no? Y ahora sí nos queda, necesariamente nos queda la integral de esto, sería la integral, por acá pongámosle un d diferencial de x sobre x más 2. ¿No? Es decir, como esto, reitero, está elevado a la potencia 1, ya no aparece acá, ¿no? Porque esto es, supongamos que esto elevado a la potencia 2, sí necesariamente tendría que aparecer por ahí. Muy bien, ya tenemos, ¿no? Ya tenemos la distribución, ¿no? Ya tenemos la distribución de ¿no? De la aplicación del método Hermite, ¿no? La aplicación del método Hermite, ¿no? Aplicando el método Hermite, pongamos por acá, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Derivamos, ¿no? Derivamos ambos extremos. Acá la derivada, ¿no? Del término izquierdo, de la expresión izquierda, vendría a ser 1 sobre x más 1 elevado al cubo multiplicado por x más 2. Y esto va a ser igual, hay que derivar esto, ¿no? Hay que derivar esta expresión a x más b. Vamos a dejar así. Acá sería x más 1 al cuadrado, todo esto la derivada más. Por acá me va a quedar c, c sobre x más 1. Y por acá también derivando esto de acá, me va a quedar el d sobre x más 1. Bien, ¿qué me faltaría? Es derivar esta expresión, ¿no? Podemos derivar esta expresión. Bueno, lo pueden hacer como lo más quieran. Bueno, una forma que yo lo hago es esta expresión, la puedo usar para derivar a x más b. La puedo usar como ax más 2, más 1, perdón, más 1. Esto yo lo puedo escribir así, ¿no? ¿Vale? Para evitarme cociente, lo pongo como x más 1 elevado a la menos 2. Entonces, si yo quiero derivar esta expresión, ya la derivo mediante un producto, ¿no? Es una forma de repente, lo pueden ver más rápido. Entonces, la derivada del primero, que viene a ser a, multiplicado por, ¿no? X más 2 elevado a la menos 2 más, ¿no? Tu expresión más sería el primero, ¿no? A X. Profe, es X más 1. Ah, perdón, es X más 1, muy bien, muy bien. Atento, fue, muy bien. Sí, tiene razón, es X más 1. Y el otro nos quedaría X más B multiplicado por la derivada de esto, que vendría a ser acá menos 2. Y por acá sería X más 1, ¿no? Elevado a menos 1, ¿no? Y así nos estaría quedando. Bueno, si queremos ahí, podemos factorizar algo y de repente por ahí se nos... Profe, no se le va a dar los Profe, no menos sería 3. el menos 3, profe. Ah, menos 3, ¿no? Ya ve. Ya me está Solo olvidando. está, solo está. Me están contagiando. Están atentos. Muy bien. Eso me parece loable. Muy bien.
Entonces acá podemos factorizar este término, ¿no? Podemos factorizar, no podemos factorizar nada más, si nos factorizamos esto, que nos va a quedar x más 1 elevado a la menos 2, ¿no? Y por acá me va a quedar a más, bueno, acá sería menos en todo caso, acá pongámosle menos, acá sería menos, este menos 2, ¿no? Y acá sería multiplicando por esto, sería menos 2x menos, menos b sobre, este bajando, porque acá me queda menos 1, se va a quedar x más 1, ¿no? Nos estaría quedando así. Al final nos va a quedar x más 1. Profe, es menos 2b. Ah, menos 2, ¿ves? Pero no almorzado. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ya está. Entonces sería x más 1 elevado a la menos 2. Y por acá me quedaría, a ver, acá sería x, ¿no? A x más 1. Más a, perdón. Menos 2ax menos 2b. ¿Por qué? Sobre x más 1. Muy bien, ¿cuánto nos queda eso? A ver, ¿cuánto nos queda? Nos queda arriba, nos quedaría menos, me parece, a ver, acá arriba lo vamos a poner. Arriba lo vamos a poner, nos va a quedar menos, pues ya tienes 2ax, menos ax, creo. Y menos ax, creo que me queda 2b, más a, sobre x más 1 elevado al cubo, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Algo se me está pasando, por favor. ¿Sí? Sí, ¿Sí, profe. no? ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, eso de ahí lo reemplazamos acá y nos va a quedar, ¿qué cosa? Nos va a estar quedando, pasando a la siguiente lámina, nos va a quedar 1. Entonces nos va a estar quedando 1 sobre x más 1 elevado al cubo, multiplicado por x más 2, me parece que es más 2. ¿Sí? Sí, más 2 también. ¿Sí, no? Muy bien, eso igual, la derivada que nos salía menos a x, me parece, menos, a ver, nos salía derivada, menos x, menos 2b más a sobre x más 1 elevado al cubo, más, ahora acá era c, a ver, c, acá es c, que me parece, a ver, no, es c sobre x más 1 y d sobre x más 2. X más 1 más d sobre x más 2. Bueno, hay que hacer las operaciones respectivas, para acá sería 1, va a ser igual a aquí, por acá vendría a ser menos ax, más x menos 2b, más a, esto multiplicado por quién, por x más 2, y por acá vendría a ser más c, multiplicado por quién, por x más 1 elevado al cuadrado, me parece, por x más 2, más, finalmente me quedaría d multiplicado por x más 1 elevado al cuadrado. Bueno, y nos quedamos con esta expresión, pues, ¿no? A partir de esta expresión hay que encontrar el valor de a, b y c, ¿no? En realidad ya usamos la misma dinámica que hemos visto en fracciones parciales. Podemos usar valores apropiados, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo usar el x igual a 2 igual a menos 2, ¿no? Si yo reemplazo menos 2 acá, y acá parece que se va, ¿no? Entonces yo puedo conseguir d, me parece. Entonces si este es acá, esto se va, se hace 0 acá, y se hace 0 acá. ¿De qué me va a quedar 1 igual a? Acá sería d, multiplicado por, acá sería menos 2, menos 1, elevado al cubo, entonces de acá inmediatamente consigo que d vale menos 1. Ya está, ¿no? D vale menos 1. ¿Qué más? Otro que puedo usar es x igual a menos 1, creo, ¿no? ¿Qué pasa si x vale menos 1? ¿No? Si x vale menos 1, 2,
se iría este que está acá, sería 0 este de acá, 0 por acá y 0 por acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Sería 1 igual, como es menos 1, acá sería A, ¿no? Menos 1, más menos 2B, más B, más A, perdón, multiplicado como es menos 1, o sea, acá sería 1, ¿no? Perfecto, acá sería 1 positivo. Y por acá se va, ¿no? Entonces nos estaría quedando esta ecuación. Nos estaría quedando esta ecuación. Además, usamos otro valor apropiado que ustedes consideren que sea lo más viable posible. Por ejemplo, para este caso puedo usar el X0, ¿no? Es lo más rápido porque me reduce los términos que estén elevados a una determinada potencia. Entonces, si esto es 0, vendría a ser 1. Por acá sería menos 2B, menos 2B, ¿no? Acá sería menos 2B, más A. Por acá sería multiplicado por 2. Por acá si es 0 sería 2, creo, 2C. 2C, si no me equivoco. A ver, este es 1, 3, creo, ¿no? Toma. Bueno, está bien. A ver, más D, creo, ¿no? ¿Sí? Nos estaría quedando esta expresión, pero yo sé que D vale menos 1. El menos 1 lo reemplazo acá. Yo sé que esto vale menos 1, entonces me quedaría 2 igual a, multiplico acá, sería menos 4B más 2A más 12, ¿no? Y ahí tienen, ¿no? Creo que tienen esta ecuación que está acá y esta que está acá, ¿no? Y acá creo que se puede reducir. Creo que acá es 2A, ¿no? Acá sería 2A menos 2B. Ahora, jóvenes, tienen ahí, pongámosle alfa y beta. Y bueno, y hay que terminar los otros valores, ¿no? ¿Qué valores falta? Falta el C, falta el D, falta el B, perdón. En orden, falta el B, el C y el D. Ahora, jóvenes, ¿cuáles serían esos valores? El B, falta el C y falta el D. A ver. O necesitamos algo se me escapa, o necesitamos de repente otro valor, ¿no? Otro valor más para el X, que nos ayude a calcular el valor de A, B, C. Falta A, B, C, ¿no? D ya lo tengo, estoy mal acá. Falta A, B, C. D ya lo tenemos. Falta A, falta B y falta C. Ahora, voluntarios, ¿cuánto sale A? Ya, jóvenes. ¿Ya? ¿Nada? Bueno, jóvenes. ¿Ya? Voluntario, ¿cuánto salió A? Un medio creo, profesor.
¿Cuánto? Un medio. Ah, sale un medio. Sí, creo. Ya. Ahí su compañero dice que va a salir un medio. B, Cero. C. Y C, Sí, salió tres cuartos. de cuarto. Un medio. Por ahí otra respuesta, un medio. Ya. C menos B tiene que ser un medio. Eso es nomás lo que hay. Ya. C y B tiene que ser un medio. No, C menos B. O sea, la resta de C menos B. Ahí ya. No, pero yo los valores de ahí. C un medio. Confírmame bien que ¿Sabes? C un medio. Ya, C un medio. Un medio por dos. ¿Cómo? ¿Un medio por dos? ¿Cómo es eso? C vale un medio, profe. Se va de un medio. ¿Y B? ¿B vale cero? Sí, sí. Sí. Sí, profe. O algo por ahí se escapaba. A ver. A ver, revisemos. Ahí, ¿no? O algo se me escapó acá. Era menos 2B. Queda menos 2AX, menos 2B. Y ya está, ¿no? Ahí, ¿no? Muy bien, entonces nos quedamos con esto. A un medio, B vale cero y C un medio. Muy bien, entonces reemplazamos, ¿no? Reemplazamos acá. Reemplazamos acá, entonces este B vale cero. Se va, este es un medio. Si da cuenta este término ya no se hace nada, no se hace absolutamente nada. Entonces eso que le va a quedar la integral I, en todo caso esto pongámosle I, no, le estaría quedando la integral I va a ser igual a un medio, arriba aparece X y abajo va a aparecer X más 1 elevado al cuadrado, me parece, más la integral, a ver, más la integral C vale un medio y D vale menos 1, ¿no? C vale un medio, pues acá sería un medio, diferencial de X sobre X más 1, más la integral, acá sería menos 1, diferencial de X sobre X más 2. Por lo tanto, la integral I nos estaría quedando un medio X sobre X más 1 al cuadrado, este es evidente cuánto sale, esto sería un medio, logaritmo neperiano de X más 1, y por acá, pues, acá sería menos logaritmo neperiano de X más 2 y más una constante, ¿no? Y ahí tendríamos la integral, ¿no? Ahí tendríamos la integral. ¿De acuerdo, joven? Muy bien, entonces este método, se da cuenta, de todas maneras es laborioso, pero no queda otra. A ver. Entonces, sí, eso sería con respecto a este ejemplo que tiene esta forma, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos la expresión racional de esta forma, ¿sí? Con la que hemos visto ahí? Ahí un ratito. Ahí colado. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta expresión, ¿no? Si se da cuenta, ya acá aparece un x al cubo abajo, de arriba, acá aparece 1 más x cuadrado más 2. Bueno, y arriba aparece la sexta. Mira, todo en realidad gira en el denominador, ¿no? Todo va a girar en el denominador. Arriba lo que va a hacer es la prevalencia de, ¿no? Comparar, ¿no? Comparar los coeficientes de acuerdo a la expresión algebraica que se encuentra en la parte de arriba, ¿no? En todo caso, si quisiéramos, ¿no? Si quisiéramos ahí,
aplicar el método, ¿no? Tendríamos que poner, ¿no? De esta forma, sería, vamos a poner el integral I, ¿no? Voy a poner I para no estar escribiendo. La integral I sería, ¿no? Esta expresión, un grado menos, acá sería un grado menos, acá sería 1 menos x, el total cubo, esto sería al cuadrado. Entonces, como esto se dan cuenta, esto es al cuadrado, entonces arriba necesariamente va a aparecer una expresión que dependa de x. Entonces, por acá será, pues, pongamos a x más un c, ¿no? Un grado menos, el que está abajo, más, sería con respecto a esta potencia, y al otro término que está acá sería, acá tenemos al cuadrado, entonces necesariamente acá tendría que aparecer solamente 1 más x al cuadrado, y este le va a la 1. Pero esta expresión que está acá es una expresión cuadrática, ¿no? Entonces necesariamente arriba tendría que aparecer, ¿no? De menor grado, que sería c de más, más la integral, ¿no? Y acá aparecería a b acá tendría que ser b, b, c, d, b, a, b, d, e, ¿no? Pongamos acá que sea e, y diferencial de x sobre, y acá sería x 1 menos x, ¿no? Sería 1 menos x, por ejemplo, ¿no? Acá sería 1 menos x, ¿no? Ahí aparece el diferencial más la integral, ¿no? En la otra expresión, acá nos va a quedar 1 más x al cuadrado, y de hecho esta es una expresión, ¿no? Cuadrática, entonces arriba necesariamente tendría que aparecer un término lineal. Es decir, a f de x, por ejemplo, acá f, g, ¿no? Y todo esto diferencial de x. Entonces la integral estaría quedando de esta forma. Entonces, como se pueden dar cuenta acá, bueno, igual va a salir, ¿no? Que tendríamos que derivar esta expresión, ¿no? Toda la expresión que está arriba. Tendríamos que derivar todo esto, ¿no? Derivar y derivar esto que está acá, ¿no? De la x más b sobre esta expresión 1 menos x cuadrado, derivada de esto, más toda esta expresión que tienen acá, c de x, más d sobre 1 más x al cuadrado, todo esto de acá derivada, más acá sería e sobre 1 menos x, más acá sería f de x más g sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Y bueno, derivar ambos lados, bueno, en la parte izquierda no hay problema porque queda la misma expresión, bueno, tienen que derivar esos dos cocientes, ¿no? Y bueno, ya de caminar, ¿no? Hallar los valores de cuánta variable, ¿no? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, tienen 6 variables, ¿no? Si se dan cuenta ya eso ya no es tan directo, ¿no? Es un poco tedioso, pero no queda otra, ¿no? Hay que hacerlo nomás. Y jóvenes, ya eso lo dejo para ustedes, ¿no? Que se relajen ahí un buen fin de semana. Vamos. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Profe, ahí solo queda operar, ¿no? Claro, ahí queda operar, ¿no? Como le digo, tienen que ir a las 6 variables, ¿no? Tienen que ser las 6 variables y se acabó, ¿no? Tienen que encontrar el A, tienen que encontrar el B, el C, el D, el E, el F y el G. Esto de acá simplemente lo reemplazan, una vez que encuentran esto de acá lo reemplazan, esto lo reemplazan, esto de acá sale inmediato. Y bueno, acá tendrían que ver, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sale el F, ¿no? Si el F, por ejemplo, saliera 1, su derivada está abajo. Es decir, esa sería su derivada del término que está abajo, entonces ya sería inmediato. Eso va a depender que salga en el F, ¿no? Pero esto de acá simplemente serían encontrar los coeficientes y inmediatamente sale, ¿no? El trabajo sería esto, ¿no? El trabajo sería encontrar los coeficientes, nada más. No, en cierta forma, nos hace la integral más viable, solamente con el detalle que hay que operar, ¿no?
Eso sería la ventaja del método, ¿no? La parte operativa que se hace, ¿no? Muy tedioso. Pero bueno, aquí hay métodos de usar una y otra cosa. Muy bien, jóvenes. Eso sería con respecto, ¿no? Referente a lo que es prácticamente como una especie de generalización de las fracciones parciales, ¿no? ¿No? Como una generalización. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Sí. Muy bien, jóvenes. Otro método que tenemos, y ya cuando nos ponemos, ya no necesariamente pueden ser funciones polinómicas, ¿no? O sea, ¿no? Racionales polinómicas, sino pueden ser funciones racionales trigonométricas, ¿no? Es decir, que tenemos, ¿no? Dentro de, ¿no? Tanto el denominador como el denominador, nos encontramos con integrales donde tengan senos y cosenos, ¿no? Para ese caso se hace un cambio de variable apropiado, donde te permita, ¿no? Que el integral salga de una manera más rápida y se vuelva más viable, ¿no? Esta es una de las formas, ¿no? Entonces, para este caso lo que se usa, esta llamada sustitución universal, se hace un z igual a tangente de x medios, ¿no? Entonces, esta es una sustitución de manera general que pueden usar, ¿no? Y de ahí, a partir de este de acá, podemos despejar, ¿no? Podemos despejar el x, ¿no? En función del arco tangente, ¿no? Y al despejar el x, nos va a quedar x igual a 2 arco tangente z, donde aplicándole la derivada a la función inversa, en este caso nos va a quedar diferencial de x igual a 2 sobre 1 más z diferencial de z, ¿no? Y esto de acá lo reemplazamos justamente en la integral, tanto para la función seno como coseno. Es decir, ya tenemos la función, ya tenemos el término diferencial de x, lo que tendríamos que ver cómo se está moviendo el coseno de x en función del z, ¿no? O sea, la idea es transformar el seno y el coseno en función de z. Entonces, para eso, justamente usamos el triángulo notable. Ya sabemos que estamos asumiendo que el ángulo sea x medios, ¿no? Estamos diciendo que tangente de x medios, z sobre 1, ¿no? Y obviamente si esto de acá tengo z acá 1, puedo determinar la parte de la hipotenusa y a partir de ahí poder establecer qué va a tomar seno de x y coseno de x, ¿no? En función de ese z. Entonces, haciendo los, ¿no? Cálculos respectivos, ¿no? Tendríamos que el coseno de x nos va a quedar 1 menos, ¿no? Menos z cuadrado, y el coseno de x me va a quedar 1 más z cuadrado. Y en el caso del seno, me va a quedar, ¿sí? No era con raíz en el denominador. A ver, no te olvides que acá es coseno, sería, Sí, pero eso está bien, me equivoco. claro, es que es el ángulo medio, la mitad. Sí. Entonces, el cambio variable sería tanto para la función seno como el coseno mediante estas dos expresiones, y eso nos lleva, en cierta forma, una integral más sencilla, ¿no? Es decir, nos transforma la integral de la función, en este caso función racional, en un término de senos y cosenos, nos transforma a esto, ¿no? En el caso del coseno va a ser esto, y acá en el caso del seno va a ser 2z. Y en el caso del diferencial sería 2, 1 más z cuadrado. Entonces, es una forma de viabilizar muchas integrales trigonométricas, ¿no? Para que se puedan resolver, ¿no? Se puedan resolver. Entonces, por ahí va la vía. Por ejemplo, la integral de zona es en términos de z, ¿no? Claro que es igual, sigue siendo ya se convierte en cierta forma en una función racional, ¿no? En términos de una variable.
Por ejemplo, ¿no? Imagínense, acá tenemos tenemos la integral de 1 sobre 3 más coseno al cuadrado de x, ¿no? Tenemos eso de ahí. Y eso hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo, ¿no? Seguiremos por el método que acabamos de mencionar. Entonces, en la parte de abajo, dado que tiene que estar la función, ¿no? La función debe estar en términos de senos y cosenos, ¿no? De grado 1, se refiere a hace referencia a eso, me refiero que ese R necesariamente tiene que estar en términos, ¿no? Ese R tiene que estar en términos de cosenos y senos, ¿no? Cosenos y senos, exactamente de manera lineal. Es decir, esto no puede estar elevado a ninguna potencia, simplemente tiene que ser senos y cosenos. Entonces, en eso debe estar referida la función, ¿no? Entonces, para eso, lo que hacemos es justamente este coseno, ¿no? El coseno al cuadrado, lo pongo de esta manera, ¿no? Coseno de 2x, ¿no? Por el ángulo doble. Muy bien, ahí nos va a quedar 7 más coseno de 2x, ¿no? 7 más coseno de x. Entonces, para que esto de acá me quede en términos exactamente de un x, así, ¿no? Hago un cambio variable, le pongo el u, le pongo 2x, y la integral me va a quedar esta. Muy bien, entonces ahora sí esta función está, en el caso ¿no? de la función seno, está siendo constante, no aparece, pero sí aparece el coseno, ya el coseno de y, ¿no? Lineal, en forma lineal. Entonces ahora sí hago la transformación, ¿no? Como acá el ángulo que está haciendo referencia es y, por lo tanto lo vamos a trabajar en términos de y. Eso significa, ¿no? Eso significa que el z va a ser igual a tangente y medio. No se olviden que el z era igual a tangente de x medio. Por lo tanto, acá va a ser z igual a tangente de y medio, ¿no? Y tangente de y medio, ¿no? Y empezamos la transformación, ¿no? Simplemente hacemos, ya sabemos ahí que acá nos va a dar, ¿no? Ya sabemos de qué manera se mueve el coseno era 1 menos z cuadrado, 1 más coseno. El diferencial ya sabemos que es esto, lo que acabamos de hacer referencia hace un momento. Reemplazamos, hacemos todas las operaciones correspondientes y al final nos quedamos con esta expresión. Evidentemente ya es una expresión conocida y tenemos ahí una constante y al otro lado tenemos una variable, entonces ya es una integral básica, ¿no? Y ya fácilmente ustedes la pueden ver en qué se transforma eso, ¿no? Que eso viene de, en tu caso le damos forma y se estaría dando esto 2 al cuadrado y acá sería raíz de 3 z, ¿no? Y eso ya vendría a ser, vendría a ser el u y este sería el a, ¿no? Y eso ya para ustedes es conocido. Por lo tanto, eso que viene a ser arco tangente 1 sobre, en este caso sobre 2, ¿no? Sobre a sería un medio por la raíz que está ahí y acá sería raíz de 3 por z sobre 2 y ya está, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Y sin olvidar qué cosa es el z, pues, ¿no? Si quieren eso, en todo caso, regresarlo ¿no? A la variable original, lo pueden hacer, ¿no? No hay problema, salvo que si haga ese cambio de variable en paralelo también, podemos hacer qué cosa, el cambio de límite, si estuviéramos hablando de integral definida, ¿no? Si tuviéramos una integral definida, necesariamente tendríamos que hacer el cambio de variable para no estar regresando, ¿no? A esa variable original, ¿no? Esa variable original. Bueno, muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Sea la función, ¿no? La función, como pueden ver ahí, arriba está 2 más 3 coseno de x. Abajo aparece coseno de x. Por acá aparece 4 coseno cuadrado de x. Este coseno cuadrado, hay que transformarlo todo en función, ¿no? Que sea el término lineal, ¿no? Entonces eso lo transformamos. Nos estaría quedando de esta forma, ¿no? De esta forma.
Lo separamos, en todo caso lo hemos separado en dos fracciones parciales ahí, ¿no? ¿No? Fracciones parciales, en todo caso ya es cuestión de unidad, o simplemente lo pueden reemplazar directamente en el coseno, ¿no? Para que puedan reemplazar justamente la transformación. Pero bueno, acá se viabiliza por hacerlo fracciones parciales. Entonces lo podemos separar, la primera es inmediata, ¿no? Porque tienes 2 sobre coseno, eso viene a ser 2 secante, por ahí lo podemos trabajar como secante, y nos enfocaríamos en la integral que está en la parte, en este caso la negativa. Es decir, me refiero a esto, ¿no? En la primera ya tienes integral de secante, y en la segunda te quedaría 5 sobre 4 más coseno de esto, ¿no? Y bueno, acá hacer la respectiva transformación. La primera ya es integral básica, nos enfocaríamos en la segunda parte. Y entonces eso es lo que hacemos. Entonces a eso le llamamos I1, vamos a llamarle I1, y nos quedaría I1, utilizando justamente la sustitución. Evidente, ya puedo manejar la sustitución porque acá tengo coseno de X. De manera inmediata yo puedo usar la sustitución. Z igual a tangente en X medio, ¿no? Acá el ángulo está siendo X, entonces acá tendría que ser tangente de X medio. Muy bien, reemplazando, nos va a quedar ahí, como pueden ver, 1 más 4, 1 menos, reemplazando la función coseno, 1 menos z cuadrado, y abajo 1 más z cuadrado. Por acá tenemos el diferencial de X, ¿no? Seguimos operando, y nos va a quedar esto. Bueno, o sea, haciendo las operaciones respectivas, nos va a quedar 10 entre raíz de 3, ¿no? Y arriba nos va a quedar, bueno, este es el artificio que voy a usar para poder establecer ahí una integral, igual, una integral básica, ¿no? Porque van a tener una variable, la constante menos la variable, ¿no? Y esa también ya es una integral básica, ¿no? Que usted ya lo puede manejar de manera directa. Y por lo tanto, esto de acá ya sabemos, ¿no? Que acá sería logaritmo neperiano, ¿no? De la suma sobre la diferencia, ¿no? Entonces, eso ya sería de manera directa. Otro que pueden ser, ahí pueden ser fracciones parciales, si desean. También pueden hacer eso, porque al final se hacen fracciones parciales, ¿no? Se va a quedar la diferencia y por ahí se vuelve el cociente. También podrían hacer eso, ¿no? Fracciones parciales. Si es que no se recordaran el tema de la integral básica, que es eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Z, ¿no? Acá, ¿no? Estamos poniendo el Z. Bueno, esto lo hemos regresado a la variable original. Y al final te quedaría que el I va a ser igual en la integral de la secante, viene a ser el logaritmo neperiano de la secante de X más la tangente de X menos la raíz 5/3 del logaritmo de toda esta expresión, más C, ¿no? Más C. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. ¿Está acá todo claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Para mañana vamos a ver el método ¿no? de Chebyshev, que también es para un tipo de expresiones que se pueden presentar, ¿no? Vamos al método de Chebyshev, ¿no? Que también nos puede ayudar, ¿no? A resolver integrales, ¿no? Integrales que tengan alguna forma, ¿no? En este caso racional, ¿no? Una forma irracional sobre todo, ¿no? Pues los dos métodos que se ha visto, en todo caso es para funciones netamente racionales, ¿no?
se ven netamente racionales. En el caso de Chebyshev, mayormente está direccionado ya para hacer funciones, ¿no? Que sean irracionales, ¿no? Funciones que sean irracionales. Por favor. Muy bien. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, pero Muy bien, entonces vamos a ver unos ejemplitos. Aquí hacen ustedes unos ejemplitos por ahí. Usando este método, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplitos. A ver, resolver, por ejemplo. ¿Qué pasaría si le pongo resolver, por ejemplo, esta integral? Sí, indicando ahí voluntario. Por ejemplo, resolver la siguiente integral. ¿Cómo haría? A ver, la integral diferencial de x sobre x más 1, por ejemplo, a la cuarta, y esto al cuadrado, por ejemplo. A ver, voluntario, ¿no? Para resolver esto. Sería 1, 2, por ejemplo, resolver la integral, por ejemplo, diferencial de x sobre coseno de x más 2 seno de x más 3. 2, 3.
por ejemplo, 3 la integral. Veamos. A ver, resolver, resolver. La integral de la tangente de x sobre 2 más tangente cuadrado de x diferencial de x. Tres problemas. Ya, jóvenes. Claro, jóvenes. Voluntarios. Ya. Ujú. Ok. Ya. Muy bien, sobre x más 1. Ok.
Ujú. Ah, que derivar, pues no queda otra. ¿No? Que derivar y hay que empezar a calcular los valores, ¿no? Queda otra. Ujú. Bueno, cuenta que es operativo, pero tiene que tener bastante, ¿no? Bastante criterio. Ya. Vale. Ujú. No pisar. Profesor, no alcanza espacio para seguir resolviendo. A ver, ahí arriba, a ver.
Y cuando se dan cuenta ya se vuelven un poco tediosas, integrales, hacerlas, ¿no? Ya están directo, ¿no? Bueno, ahí queda simplemente usar, pues, ¿no? Ay, un poquito pesado, ¿no? Se da cuenta ya estos problemas ya no son tan directos, ¿no? Tienen que establecer ahí ciertas estrategias, ¿no? Para poder, en todo caso, calcular los coeficientes, ¿no? No es tan directo ahí. Ujú. Ujú.
Muy bien. Pero bueno, debería ir los valores de A, B, C y D, ¿no? Bien, entonces me queda tres problemas. Trabajo con ustedes. Quedan tres problemas ahí. Es evidente que la primera tendría que ser Hermite, la 2 la 2 y la 3 pueden usar fácilmente eh, cambio de variable, ¿no? Funciones trigonométricas ahí racionales, ¿no? ¿Sí? Los dos pueden hacer eso y les puede salir, ¿no? Pivones. Entonces, ese es otro método que tienen, ese par de métodos que tienen para poder resolver integrales, ¿no? Integrales impropias, en este caso indefinidas, perdón. Luego ya ahí inmediatamente si le dan un determinado límite, ya se convierte en integral definida, lo pueden hacer. Qué jóvenes. Muy bien. Y mañana veremos el método Chebyshev. Reitero ya, no necesariamente ya los coeficientes que se pueden presentar en las expresiones racionales, no necesariamente pueden ser enteros, ya pueden aparecer números, que en este caso racionales, ¿no? Es decir, los exponentes me refiero, ¿no? En este caso han sido justamente expresiones donde los exponentes son números enteros. Caso ya que fueran números racionales, es decir, fraccionarios, ahí entra a tallar justamente el método Chebyshev. Ya lo veremos mañana, con todo tranquilidad. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar lista. Vamos a pasar lista. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Todo claro? No se olviden que la otra semana es evaluación, el próximo viernes. Entonces, sí, pues donde avancemos, ¿no? Nos faltaría integración ahí Chebyshev, nos faltaría sustitución de Euler y integración de algunas funciones irracionales. Profe, ¿vendrá solo para calcular integrales? Sí, por eso hay todos los métodos, ¿no? Método de fracciones parciales, el método que estamos viendo hoy día, de funciones racionales, senos, cosenos, integrales, en este caso binómicas, que tienen que ver ya con coeficientes fraccionarios. Y la otra parte de lo que es un método que vamos a hacer el martes, sustitución de Euler, ¿no? Que también es otro método. Y finalmente ahí terminamos con integración de funciones básicamente irracionales, ¿no? Básicamente irracionales. Teóricas, profe. ¿Perdón? Preguntas así teóricas. En todo caso hoy veremos, en todo caso ya la semana de martes, mañana, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Muy bien. Prácticamente estamos terminando con los métodos, ya terminaremos otra semana con los métodos, ahí aparece integrales impropias, y ahí aparece ya a partir de integrales impropias todas las aplicaciones, ¿no? Todas las aplicaciones de las integrales, ¿no? Tienen
Viene a ver área, volúmenes, para encontrar por los métodos, longitud de arco y finalmente algo aplicado a la física es presión, trabajos, ¿no? Pues ya el tema de los métodos nos quedarían tres métodos, creo. Y con eso terminamos todos los métodos de integración. Y de ahí- En aplicaciones, así en la física vendrá mayormente analizar gráficos, ¿no? No, es el trabajo, ¿no? Cuando, por ejemplo, pueden, mediante una fuerza, pueden expulsar mediante una curva o un objeto, ¿no? Entonces, para eso se usa la integral simple, ¿no? Lo pueden usar. Pues, obviamente se ve en física, en todo caso, eso se hace al final, ¿no? Al final de la... Eso ya viene para su examen final, ¿no? Para su examen final vienen las aplicaciones, prácticamente. Muy bien, vamos a probar lista, jóvenes. Profesor, ¿Sí? en la tercera práctica, ¿cuándo va a ser? El viernes. ¿Esta semana? No, la otra. Gracias, profesor. Sí, la otra está, porque acá tengo, a ver. Sí, es del 11 al 16. Lo que estoy hablando. Estoy mal, es del 15 al 20. Del 15 al 20. Es decir, el otro viernes. Muchas gracias, profesor. Ok. Vamos a ver, método de MIT. Listo, vamos a pasar lista, ¿ah? Mm. Sí, claro, Kiss, pero ahorita va a subir los PPTs para que tengan ahí. Ya lo va a subir. Pasar lista. Abad, Presente. Acosta, Presente, profesor. Aliaga, Presente, profesor. Astoquilca, Presente, profesor. Vallarta, Presente, profesor. Campos, Presente. Chaña, Chanca, Presente. Ximena, Presente, profesor. Gerardo, Presente, profesor. Gil, Presente, profesor. Chumbe, Presente. Melchor, Presente. Herrera, Presente. Guamán Flores, Presente, profe. Guamaní Vera, Presente, profesor. Guayguala, ahí está, Howard, Presente, profesor. Ahí está, Lara, ahí está, Malacas, Presente. ahí está, Mantari, Presente, profesor. Bárbara, Presente, profesor. Pinto, Presente, profesor. Miante, Presente, profesor. Guaitamala, Presente, profesor.
Palomino, Presente, profesor. Paquillauri, Presente, profesor. Quispe, Guayamis, Presente, profe. Quispe Paliza, Presente, profesor. Rey Barba, Presente, profesor. Rey Romaní, Presente, profe. y Romaní Sabino. Sabino, Presente, profesor. Sabino. Mamaritano, Presente, profesor. Taco, ahí está. Torres, Presente, profesor. Vances, Damián, Presente, profesor. Vázquez. Presente, profesor. ¿Qué dice? ¿Se puede resolver la 3? ¿A qué quiero ver? La 3. Ah, la 3 estaba ahí. Ya en todo caso el día de mañana lo hacemos. Ya se nos ha salido, ¿ya? Ya no lo hacemos ahí. La 3. Y claro. Es la última fase, la última. De estudio nomás, jóvenes. Le voy a dar ejemplos. Mañana de repente les doy más ejemplos. Vayan estudiando. Último examen, todo sencillo. Así que estudien nomás, jóvenes. Usen los métodos y nada más. Y eso es todo. Muy bien, jóvenes.